y bienvenidos a Fire Emblem Heroes. Soy Hichan para comentar. Y sí, sé que muchos están preguntando por qué este diferente formato. Pero a ver, es que el 13 de abril me pilló algo llamado amigdalitis, o anginas para los amigos, donde literalmente me afectó mucho la voz el lunes. Y literalmente estuve casi toda la semana sin trabajar por culpa de esta enfermedad. Pero bueno, vamos al juego ahora. Bien, como veréis aquí, y lo dice el título, voy a gastarme 300 euros por Erika chiquita debido a que 200 de ellos se gastaron para la sorpresa de todos por ese vídeo. Y antes de seguir con este vídeo e invocar, ahí necesito decir dos cosas, y ambas son de este vídeo en concreto. La primera es esto. Ya llevo menos 100, o sea que ahora solo podría tirar por 400. Sí, una gilda ascendente, que además también dije esto. Sobre lo de los descendientes, hablaré en el siguiente vídeo mejor. Bien, los héroes ascendentes pueden darte una nueva mecánica de hace 2 años y medio, EGMG, que es otorgar un segundo punto fuerte o eliminar su punto débil en el caso de que sea más cero a una unidad. Volvamos al juego. Una unidad no ascendente tiene que pagar una de estas flores para obtener un segundo punto fuerte. En caso de Hilda, por ejemplo, como es una unidad ascendente, en ella no tienes que pagar ninguna flor. Ah, sí, y que solo tienes una flor de estas únicamente en la primera copia que te sale. Es decir, que a partir de la segunda copia ya no puedes obtener más de esta flor si ya la has obtenido el personaje anteriormente. Y cuando grababa en este vídeo ya la tenía más uno, así que no me salió el mensaje de que he obtenido una flor. Así que bueno, con todo esto va siendo mejor fusionar ahora mismo. Técnicamente ya sería más 3 porque en el anterior vídeo que hice del canal me salió otra gilda ascendente. Y en segunda tiene que ver el final de este vídeo más o menos. Sí, aquí. Os diré el contexto ya que algunos no lo entenderán. Como veréis, en los juegos de Fire Emblem es posible que la unidad pueda subir 2 puntos en una estadística, en un nivel, en especial la estadística de la vida. Pues bien, desde hace un año aproximadamente es posible que con el IV correcto de un personaje es posible ver que suba 2 puntos en una estadística en vez de una. Y digo esto porque con Realmer Sonia ya me pasó esto. Por cierto, ¿qué título más correcto dieron a Sonia? En fin, esto tiene que ver que como los crecimientos por defecto están en 3 estrellas y por cada estrella es un más 7%, dando que es un 5 estrellas, pues es un más 15%. Esto hace que un IV neutro ahí es un 100%, pero con un punto fuerte es posible que veáis casos como esto. En fin, vamos con el vídeo. Básicamente, como dije en el vídeo del año pasado de Erika chiquita, son personajes del 2021, pero ya Erika en este momento ya la tengo más 3, así que habrá que continuar e invocarla hasta hacerla más 10. Así que vamos allá. Al parecer he empezado bastante bien con 2 rojos, pero habrá que ver cómo me saldrá en la gratis. Primera vez en la vida que me pasa esto. Wow, no me creo que me pasaría esto. El vídeo es la última vez que me dio 5 estrellas banners. Este tipo de banners fue hace como 4 años. Y encima he acertado el 50-50 en esta ocasión, porque si hubiera tirado el de abajo primero, hubiera sido esa tiki de 3 estrellas. Pero bueno, vamos centrando, que tengo que gastar 300, así que sería al final a 2365 orbes. Hemos empezado de la mejor manera posible y espero terminar así de bien. Ya me he vuelto a equivocar de botón, mierda. Bueno, va, seguimos con esto.
la anterior vez que invoqué no pasó algo una ronda similar a esta? Creo que era un 5% en donde realmente terminé mejor de lo que me esperaba. A ver si me sale otra Erika chiquita en esta ronda. Vaya, acabo de conseguir otra. No me creo esta suerte inicial. Solo espero que esto no acabe como en el Banner Spin Burning en ese momento. Bueno, al menos a diferencia de su madre, Nico sí que me cae bien. Así que no me molesta. Siempre y cuando no me salga más de uno en la misma ronda. En fin, continuemos, que me faltan 5 copias para terminarla. Otra ronda sin rojos. Vaya. Esta vaina ha sido toda una sorpresa. No es algo que yo me esperaba realmente. Pero mira, me parece bien. Otra vez con el botón equivocado. En fin, seguimos con esto, que ya llevo 63. Me faltan 237. Y lamentablemente una ronda sin rojos. De acuerdo, últimamente estoy reconociendo que estoy teniendo mucha suerte, incluso más de lo que me gustaría. Quiero decir, este mes en fe me han dado buena cosa, el nuevo banner de los niños, etc. De acuerdo, esto es demasiada suerte. Algo me dice que en el futuro habrá algo mal que me va a pasar. Aunque claro, este mes, tanto en Lost World como en la vida real, ya he tenido suficientes complicaciones. Literalmente, este vídeo lo tuve que empezar a editar una semana después de haberlo grabado. Erika equivocada fue. Hablando de resplandecientes, sí, me compré de nuevo el Fepass por el Rey Vector, pero es que también otro de los personajes que me hubiera gustado en comprarme el Fepass, ya que me tiran unidades de guías desde hace tiempo, como resplandecientes, es el Caballero Negro. Y al final, en un Fepass me vi a Brave Vector y al Caballero Negro al mismo tiempo. Acabo de ahorrar algo de dinero ya que tomé una buena decisión por lo que veo. Pero bueno, vamos a continuar que estoy hablando con ustedes. Ah, vale, otro de los personajes de Engage. Recién he estado jugando Engage y estoy un poco más analizado con este que con el resto de la saga, ya que he visto que los jefes los hicieron más duros. No solo eso, he visto que han traído una mecánica similar a un fangame de Touhou que jugaba mucho cuando era adolescente. Pero en fin, Engage me está gustando y seguir jugando. Ya cuando tenga más tiempo ya seguiré con el juego. Otra ronda sin rojos. Pero hey, otro león chiquito. Con estos son 2 el día de hoy. Vale, otro personaje que no tenía. Últimamente hay muchos demos rojos, me parece, en este año. El único mes donde no había demos rojos fue en marzo, me parece. Pero bueno, a seguir.
3,75%. Pero es que vamos de gota en gota. No me voy a quejar porque he empezado con muy buen pie. Sin embargo, ir de uno en uno es un poco tedioso. Aún me faltan 140, pero ahí vamos. A ver si hay algo de suerte aquí. Teniendo 3 rojos y un 4%, solo espero que me salga otra. Bueno, ya llevo 4. ¡Qué bien! Solo me quedan 3 para terminarla, ¿verdad? Incluso si me faltan hoy, me está saliendo muy, pero muy bien. Incluso me faltan como 120 orbes. Es decir, a lo mejor consigo otra copia más. Así que continuemos. Vale, otros 3 rojos. A ver si me dan otra más. Pues no, vaya lástima. Pero lo digo en serio, que voy demasiado bien. Digo... Es que mirad, no he llegado a 200 y no llevo ni 1, ni 2, ya llevo 4. Incluso si no me sale una quinta en 100 orbes, me iría con la cabeza alta en este banner. Es que mirad, la tengo más 3. Y al terminar este vídeo será más 7. Y si saco otra más 8. Pero bueno, seguimos con esta locura de vídeo que nunca acabaremos si sigo hablando por los codos. Otros 3 rojos. A ver qué tal. Esta la dejé de completar. A ver si me sale para el más 8. Pues no. Al menos ahora rojos están saliendo bastantes. Pero claro, nada del más 8 por ahora. Y no parece haber indicios por ahora. En fin, continuamos con esto. Y otra ronda sin rojos. Hasta que por fin, después de 3 rondas. Sí, la otra de las 3 demos rojos de este año. Y no es demo de este año, es del año pasado. Me quedan 14, a ver si hay suerte. Y han salido 3 rojos, así que veremos. Pues vaya. En fin, supongo... Vaya, vuelvo enseguida. Bueno, ya he vuelto. Y a pesar de gastarme los 300 orbes, he decidido seguir hasta romper el rey. Sí, sé lo que pasó con Winter Burning. Por cierto, error grave, cometí. Pero teniendo en cuenta que tengo la suerte de mi lado, esta vez
voy a intentar arriesgar. Espero que no me rompan el rey aquí. Esto ha sido el mejor de los casos, definitivamente. Podemos continuar. Solo espero que esto no suba demasiado como pasó con el vídeo de Winterberg. Y con esto terminamos con el banner de hoy. ¡Menuda suerte he tenido aquí! 5 iritas chiquitas en más de 320 orbes. ¡Wow! ¿Probaré suerte en ese azul? Bueno, definitivamente uno de los mejores banners que me han ido sin lugar a dudas. O sea, durante el banner me han salido 4 Leon chiquitos y ninguno me fastidió el raid porque todos son 4 estrellas. Y es que encima no he sacado ni 1 ni 2, 5 iricas chiquitas y también una Mariana. Así que bueno, este resultado de hoy me ha avanzado mucho de golpe, porque he pasado de quedarme a 7 copias a 2 de más 10. Y es que no puedo decir mucho más, porque literalmente aparte de Irica chiquita, es Marianne y ya la tengo, así que a Marianne le haré más 1. Sí, el tema de la diversidad no ha ido muy bien, pero en el Focus fue justo lo contrario. Pues... bueno, espero que os haya gustado el vídeo como yo grabándolo, y espero que nos veamos en un próximo vídeo igual de afortunado como este. ¡Nos vemos!